chicos, ¿qué tal? Bueno, pues les voy a explicar rápidamente el tema de enlaces químicos, que es la primera parte de nuestro bloque 5. Ya vimos con anterioridad en el bloque 4 cómo es que los elementos químicos dentro de la tabla periódica tienen varias características. Entre ellas, pues bueno, son los números de oxidación o lo que se le llama, lo que llaman algunos autores la valencia, ¿sí? Los números de oxidación representan la cantidad de electrones que un elemento puede ceder, ganar o perder al formar un enlace químico, ¿sí? Y a esa característica de ese elemento se le llama entonces número de oxidación o valencia. Si recordamos, cada uno de los elementos tiene un número de oxidación específico o inclusive hay elementos que pueden llegar a tener varios números de oxidación. ¿De qué va a depender? Pues bueno, depende totalmente del tipo de compuesto o del elemento con el que se le vaya a unir, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar este tema. Una primera definición de lo que es enlace químico, pues bueno, es la unión entre dos átomos o bueno, más dependiendo si es una molécula más grande, que se da al compartir, donar o ceder electrones, ¿sí? Entonces, el enlace químico, chavos, es una fuerza química de atracción, pero es muy fuerte, ¿sí? A diferencia de fuerzas intermoleculares, que luego lo vamos a ver. La fuerza intermolecular, digamos, en cuestiones energéticas, no sería tan fuerte como un enlace químico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el enlace químico la interacción que se da siempre va a ser a nivel de electrones de valencia, de los que están en la última capa. Y bueno, existió un señor que se llamaba Lewis, como ya lo vimos en el video anterior, que trataba de explicar cómo es que interactúan estos electrones. Y entonces este modelo lo llamó estructura de Lewis, ¿sí? Que lo vamos a revisar después. Es un modelo gráfico, es un método gráfico que tiene toda una metodología y que me permite representar a través de figuras cómo es que se da esta interacción de enlaces, ¿sí? Ok. Bien, entonces este es un esquema que me parece bastante didáctico para que ustedes lo puedan visualizar de cómo los tipos de fuerzas de atracción químicas que podemos encontrar en los compuestos. Por un lado tenemos a los enlaces químicos y por otro lado tenemos a las fuerzas intermoleculares, que bueno, ya después lo vamos a revisar. En el caso de los enlaces químicos, pues bueno, tenemos principalmente tres: el metálico, el iónico y el covalente. El metálico, como tal cual lo dice su nombre, solamente se va a dar, perdón, entre metal y metal. En el caso del iónico, lo vamos a encontrar entre un elemento de tipo metálico y uno que sea no metálico. Y en el covalente siempre va a ser un no metal con otro no metal. Ahora, el covalente tiene subtipos o tiene diferentes modelos de enlaces. Tiene lo que se le llama el covalente polar, el covalente no polar y el covalente coordinado. En el caso del covalente polar, son no metales, pero que van a ser diferentes entre sí. Por ejemplo, yo puedo tener una molécula formada por carbono y por oxígeno. Ambos elementos son no metales, pero uno es carbono y el otro es oxígeno. Por eso son diferentes, ¿sí? En el caso de no polar, por ejemplo, que son iguales, que yo puedo tener dos átomos de oxígeno, ajá, ambos son no metales, pero son igualitos porque son puros oxígenos, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, el enopolar. Y el coordinado tiene un modelo diferente. En el coordinado, generalmente, uno de los átomos aporta un par de electrones, ¿sí? Como para que se estabilice la estructura. El coordinado se puede explicar o se puede entender un poquitito mejor desde la estructura de Lewis, que luego vamos a revisar. En el caso del enlace metálico, ya lo dijimos, se forma lo que se le llama un mar de electrones deslocalizados, así se llaman, electrones deslocalizados. Lo que sucede es que cada uno de estos átomos va ganando energía y el último electrón o uno de los electrones se sale de la órbita. Entonces se sale un poquito de la órbita y permanece un espacio, digamos, interatómico. Ajá, y este espacio, por eso se le llama un mar de electrones deslocalizados, ¿sí? Porque finalmente están por ahí como entre los átomos y estos electrones, y esta situación o este modelo atómico es lo que le da o le confiere características especiales a los metales. ¿Qué características? Pues el brillo, la maleabilidad, perdón, la ductilidad, la dureza, la conductividad térmica y eléctrica, ¿sí? Recordemos que pues la maleabilidad tiene que ver con cuestiones de poder formar láminas, ¿sí? O poderlo modificar su forma. La tenacidad es la resistencia que tienen para deformarse. La ductilidad, la capacidad que tienen para formar cables, ¿ok? La dureza, pues bueno, tiene que ver con el asunto de la oposición a rayarse. Y la conductividad térmica y eléctrica, pues bueno, que permitan transportar calor o electricidad, ¿sí?
Luego tenemos el enlace iónico, ¿ok? Que se forma, ya dijimos, de metal y no metal. Aquí tenemos un ejemplo de un enlace iónico. Tenemos el sodio, que es un metal. Tenemos el cloro, que es un no metal. El cloro, por ejemplo, si se fijan, tiene 2, 4, 6, tiene 7 electrones de valencia. Y el sodio solamente tiene 1. ¿Qué es lo que va a hacer? El cloro, como tiene más electrones de valencia, ¿qué significa? Que es más electronegativo, jala el único electrón de valencia que tiene el sodio. O sea, al jalarlo, pues obviamente se va todo el sodio completito y se pega a la molécula. Y entonces en el enlace iónico se forma lo que se le llaman polos parciales, ¿sí? O se forma lo que se le llaman parcialidades eléctricas. Entonces tenemos un polo que se forma o que es parcialmente positivo y un polo que es parcialmente negativo. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos distinguir cuál es el que va a ser parcialmente negativo? Pues el que tiene más figuritas, el que tiene más electrones de valencia, ¿sí? En este caso es el cloro. Y el otro, que tiene menos figuritas o menos electrones de valencia, sería el polo parcialmente positivo, ¿sí? Ahora, en el caso de los covalentes, vamos a ver ahorita el no metal y el no metal. En el caso del covalente polar también se forma esta polaridad, ¿sí? Parcial, porque precisamente pues obviamente hay se comparten los electrones entre ellos, pero la diferencia entre el polar y el iónico es que en el polar los dos elementos son no metales y en el iónico uno es metal y el otro es no metal, ¿sí? Para el covalente polar, como los dos son igualitos, o sea, realmente a lo mejor se pudiesen formar cargas parciales en algún momento, ¿sí? Es decir, cuando los electrones de un átomo, por ejemplo, se van hacia una parte específica del átomo, por ejemplo, aquí en este caso el flúor, este lado atómico, por así decirlo, o esta área atómica se hace parcialmente negativa y esta área atómica se hace parcialmente positiva porque a lo mejor en algún momento muy chiquitito, en un periodo muy pequeñito, todos los electrones se van a ir hacia este lado de la molécula, ¿sí? Entonces toda esta parte de la molécula va a ser parcialmente negativa. Y esta parte de la molécula donde no va a haber electrones quedaría como parcialmente positiva, ¿sí? Ok. En el caso del covalente coordinado, como les mencionaba, o el covalente dativo, que lo llaman algunos autores, uno de los elementos aporta un electrón, digamos por así decirlo, extraordinario. Entonces, al aportar ese electrón extraordinario, la molécula llega a la estabilización. Sí, luego lo vamos a ver un poquito más adelante con las estructuras de Lewis para que lo puedan entender a lo mejor un poquito más, ¿sí? Y bueno, aparte de lo que ya vimos de este criterio de clasificación, de que si son metales, que si son no metales, o sea, aparte de esto, tenemos otra opción que se le llama criterio por electronegatividad. La electronegatividad, como lo vimos en los temas anteriores, es una propiedad periódica precisamente de los elementos que la propuso el señor Pauling, que era un químico que se apellidaba Pauling, que trabajó precisamente con cargas de los átomos. Y Pauling descubrió que dependiendo del enlace químico que conforman los dos átomos, existe una diferencia de electronegatividad, digamos, estándar, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso del enlace tipo iónico, la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos es mayor o igual a 1.7. En el caso del covalente polar, mayor a 0.2 y menor a 1.7. Y en el caso del covalente no polar, de 0 a 0.2. Por ejemplo, aquí están algunas moléculas. En el caso del cloruro de sodio, que tiene enlace tipo iónico, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es restar los valores de electronegatividad. ¿De dónde pueden sacar esos valores de electronegatividad, chicos? Pues del internet hay tablas periódicas que tienen valores con electronegatividad. En el caso de su texto, está en la página 133. Ahí pueden encontrar una tabla con los valores específicos de electronegatividad de todos los elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bien sencillito. Restamos el valor, por ejemplo, aquí tenemos dos átomos, sodio y cloro. Aquí no me va a interesar la cantidad de átomos que hay de cada uno, ¿sí? O sea, eso es punto y aparte. Entonces, restamos el valor de electronegatividad más grande menos el valor de electronegatividad más pequeño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cloro tiene 3.16 de electronegatividad y le restamos el valor del sodio, que sería 0.93, ¿sí? Y entonces aquí el resultado pues obviamente nos da más de 1.7 la diferencia y por eso sería de tipo iónico, ¿sí? En el caso del covalente polar, por ejemplo, tenemos esta molécula donde está dióxido de carbono. Aquí, como les decía, estos numeritos no les hagan caso, o sea, a los subíndices, porque eso es otra cosa. Entonces restamos el valor, por ejemplo, del oxígeno, que es 3.44,
se lo restamos al valor del carbono, que es 255, y obviamente nos va a salir en este rango de covalente polar, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso de oxígeno molecular, que tenemos dos átomos de oxígeno pegaditos, ¿sí? Entonces restamos 3.44 menos 3.44, que sería del otro átomo, y nos da 0, por eso es un covalente no polar. Ahora, atención, esta es una manera también de poder identificar el tipo de enlace de acuerdo a este criterio que se llama electronegatividad. Pero no es tan exacto, porque luego en algunos casos, chicos, también podemos, nos ha pasado que o me ha pasado que he hecho ejercicio en clase de este tipo, donde vamos restando las electronegatividades y nos damos cuenta que unos a lo mejor caen en enlace iónico y son covalentes polares. Sí, entonces aquí lo que tenemos que ver, lo que yo les sugiero es más bien regresar y revisar la composición de la molécula. O sea, tenemos que checarnos, o sea, si la molécula tiene no metal y metal, pues inmediatamente es iónico, ¿sí? Si la molécula tiene no metal y no metal, pues ya sabe que es covalente polar, ¿sí? Por eso les decía que en ocasiones pudiera no ser tan exacto, ¿sale? Entonces, pues bueno, igual y para que lo revisen, lo podemos estar trabajando, chicos, ¿sale? Bueno, por eso era todo, muchísimas gracias.